Nos va a acompañar en los próximos minutos Ricardo Ramírez, que integra la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Ricardo, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. La Asociación de Funcionarios viene movilizada por una serie de reivindicaciones, pero como no le faltaba nada al gremio, agregaron una nueva movilización que tiene que ver con el reclamo de aumento presupuestal, en sintonía, podríamos decir, con el presupuesto elevado por la Suprema Corte de Justicia y no contemplado en el presupuesto mandado por el Poder Ejecutivo. Y ustedes han hecho una serie de movilizaciones, una de las más notorias fue hace pocas horas. ¿Y en qué están concretamente? Bueno, estamos denunciando un hecho que en la vida del Uruguay es muy grave. Es la primera vez en la historia del Uruguay que el Poder Ejecutivo no envía un solo artículo considerando a un poder del Estado, el Poder Judicial. Y nosotros entendemos que más allá de los reclamos salariales, el Uruguay está en un problema grave en la medida que hay un desequilibrio en tres poderes del Estado. Hay un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que no ha sido considerado, que congela su presupuesto por 5 años y que eso va a tener consecuencias graves para la ciudadanía del Uruguay. Nosotros estamos tratando que el Uruguay, la gente entienda lo grave que esto es, en la medida que va a afectar en lo inmediato el posible acceso de la gente a la justicia. Y sobre todo los sectores más vulnerables, porque acá de lo que se trata es de que aquellas personas que pueden pagar un estudio, un abogado particular, van a tener mayores posibilidades que el que no lo puede hacer, que tiene que recurrir a la defensa pública. En la medida que van menos defensores, la infraestructura y todo lo que rodea el acceso a la justicia va a estar retaseado, esto es grave. Y además hay algunos otros artículos que el Poder Ejecutivo envió que nosotros pensamos que son más graves aún porque está discriminando entre trabajadores públicos y privados. ¿Ustedes llegaron a reunirse en diputados cuando estuvo en diputados con la comisión o no? Sí, nosotros nos reunimos con cerca de 30 legisladores, nos reunimos con la bancada de la fuerza de gobierno, nos reunimos con la bancada de los partidos de oposición. ¿Y la fuerza de la bancada de oficialista qué dice? Bueno, en las reuniones personales que tuvimos con los legisladores, más de un legislador reconoció que era grave la situación. Tampoco algún legislador ni siquiera tenía claro que no se había mandado un solo artículo, ni un solo, es la primera vez, vuelvo a repetir, que cuando se lee el presupuesto del Poder Ejecutivo, el inciso 16, que es Poder Judicial, no existe. O sea, que el Poder Judicial no existe para la consideración del Poder Ejecutivo. Varios legisladores en las conversaciones personales nos manifestaron su preocupación, su voluntad de cambiar cosas, pero cuando llegó el plenario y la votación, se alinearon con el mensaje del Poder Ejecutivo y no votaron ni una sola de las propuestas, salvo una propuesta al final que se votó, que tiene que ver con el pasaje del registro civil, que el Poder Judicial lo hace en el interior, nosotros somos los que hacemos la tarea del registro civil para el 2019, pero el resto, nada. Y nosotros pensamos que esto es muy grave. El otro día yo manejaba un artículo que es el 677, que es el que habla sobre los juicios laborales contra el Estado, en donde en definitiva uno puede hacer el juicio, pero a la hora de cobrar, ¿cuándo va a cobrar? No tengo idea, porque es a la próxima rendición de cuentas. ¿Cómo lo valoran ustedes eso? Sí, ese artículo que se votó en la Cámara de Diputados ahora es el 713. Ahora cambió. Ahora es el 713. El 713, sí. Yo no soy jurista, soy un ciudadano común, un trabajador judicial, pero solamente leerlo, primero me da vergüenza que una fuerza política como la que está en el gobierno mande un artículo de ese tipo. En segundo lugar, que es absolutamente anticonstitucional, y yo voy a explicar por qué. Y en tercer lugar, que hace una discriminación. En primer lugar, plantea que los trabajadores públicos, del 02 al 27, al 29, al 34, todos públicos, municipales, de empresas públicas, en la medida que tengan un juicio por un crédito salarial, solo salarial, de origen salarial, ahora, si el juez dicta sentencia, a los 45 días se le debe pagar. O a partir de este artículo, el juez dicta sentencia, le tiene que comunicar al Ministerio de Economía, dentro de 10 días. El Ministerio de Economía tiene que ver la previsión de ese gasto.
si lo incluye en la próxima rendición o presupuesto, si lo incluye, después debe ser aprobado, y después de ser aprobado se le pagaría. Estamos hablando de debería, lo debe considerar, la previsión del gasto, lo debe aprobar. Si todo esto Pagarlo tiene que pagar. Pagarlo, ¿por qué? Bueno, porque si no lo aprueba, puede no pagarlo. el Parlamento puede no pagarlo. Es una Muy bien, sentencia judicial. exactamente, no, esa es la lógica, eso claro. es pero además, voy a repetir, es solamente con créditos salariales, quiere decir, no es para un proveedor. Un proveedor podrá cobrar, un trabajador no. Pero además es para los públicos, no es para los privados. Quiere decir que nosotros estamos haciendo una diferencia entre el trabajador público y privado. El artículo 8 de la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, acá hay una diferencia, ya no somos iguales. Porque si a los trabajadores privados van a seguir en el mismo sistema de que se le pagará a los 45 días, a los públicos no. Entonces, esto se... Por otro lugar, estamos hablando de que una sentencia de un poder del Estado, vamos a atender bien, el Poder Judicial dicta sentencias en un Estado de Derecho que se deben de cumplir. Nos gusten o no nos gusten las sentencias. En este caso, se dicta una sentencia de un poder del Estado, el Poder Ejecutivo prevé que esa sentencia tiene tal gasto y vamos a ver si la incluyo en el presupuesto, y otro poder del Estado, el Parlamento, aprobaría. Entonces estamos hablando que una sentencia de un poder del Estado tiene que ser aprobada por otros dos poderes del Estado. Entonces está claro que en un sistema republicano, en una democracia, el equilibrio de poderes no existe y el Estado de Derecho empieza a debilitarse. Hablando de equilibrios y temas que a veces cuesta un poco entenderlos, usted hablaba recién de desequilibrios y de legisladores. Un legislador planteó aquí en la mesa donde está usted sentado que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia son los que ganan más en este país en la actividad pública, más que el presidente, más que el senador. ¿Cómo lo ve el sindicato esta situación? ¿Quiénes? ¿Los ministros de la Suprema Corte de Justicia? No, se equivocó el legislador, tiene los datos mal, no es así. Más que el presidente, del punto de vista público, no creo que gane nadie. Plantea que con lo que están reclamando pasa a ganar más que nadie. Un ministro... Con lo que están reclamando, señaló acá y nos mostró las cifras, que va a terminar ganando más que nadie en este país en la actividad pública. No, eso no es cierto. No es cierto, pero yo no voy a discrepar con el legislador. La verdad que el supuesto origen de este conflicto, porque acá estamos hablando, el Poder Ejecutivo está hablando de un conflicto de origen salarial. Yo estoy denunciando un hecho mucho más grave que es institucional. Acá hay un conflicto de poderes, donde los trabajadores, entre otras cosas, hemos sido rehenes de esto. Pero acá hay un origen que es en el presupuesto del 2010, que es el artículo 64, cuando el Poder Ejecutivo quiere elevar el salario de los ministros de Estado para que no votaran por ser senadores y no ministros de Estado porque ganaran menos, y hay un artículo de la ley 18.750, que es el artículo 85, que establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ganar igual que un ministro de Estado. Entonces ellos se olvidaron que eso existía y bueno, votaron la ley, y cuando votaron la ley dijeron, bueno, pero ahora le toca a los ministros de la Corte. El legislador seguramente se está refiriendo a que un ministro de la Suprema Corte de Justicia supuestamente ganaría más que un senador, cosa que no es así, porque hay una serie de partidas en los magistrados que son de compensación por vivienda, personal académico, que no estaban tributando, que ahora pasan a tributar IRPF, y que con esas partidas estarían ganando más. Yo me pregunto si los legisladores, que no me voy a pelear con los legisladores, pero hay una serie de partidas que todos conocemos en el Uruguay, de gasto de representación, de prensa, que son muchas, que yo tampoco sé si tributan IRPF y cuánto suman después o si la suman nominal. Que van a ganar más que un ministro de Estado, no es cierto, en todo caso ganan igual, pero de todas maneras no estamos hablando... además yo vengo a defender el salario de los trabajadores judiciales, no el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para empezar, ni de los senadores. Vengo a plantear la situación que tenemos trabajadores, porque acá el legislador, que habla de los salarios mayores de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no habla que un salario de ingreso de un trabajador en el Poder Judicial, estamos hablando de alrededor de 18 o 19 mil pesos de ingresos. Y que un trabajador con 20, 30 o 40 años de Poder Judicial puede estar ganando 30 o 35 mil pesos. Y no dice que los trabajadores judiciales somos los más rezagados de la administración pública en los últimos 5 años y que se nos congela el salario por 5 años más. Por lo tanto, como trabajadores públicos, posiblemente estemos nosotros siendo de los trabajadores más rezagados. Esto es reconocido por unos legisladores
por el diputado Astiz, se va a enojar que yo lo mencione, Capaz que fue somos Asti. los más rezagados. Pero Capaz yo que tengo fue una, Asti que yo dijo tengo, eso, yo tengo una gráfica Asti acá. fue el que dijo eso que dice Yo tengo una gráfica acá que muestra la evolución del salario de los trabajadores judiciales, ¿no? Que nosotros tuvimos un muy buen presupuesto en el 2005 con el primer gobierno progresista, un muy buen presupuesto, y después llegamos hasta el 2009 y después empezamos a bajar. Porque ya en el presupuesto del 2010, el gobierno anterior, tuvimos un 2% de aumento, no tuvimos más recuperación de aumento, y que no vamos a tener. Por lo tanto, estamos condenados como trabajadores públicos a un rezago. Entonces, el diputado habla de los salarios de los ministros de Estado, pero no habla de los salarios de los trabajadores, que a nosotros nos reconoció que efectivamente íbamos a quedar rezagados. Y este es un problema serio, que no es el problema principal que estamos planteando. Estamos planteando un problema de conflicto de poderes. Estamos planteando que el presidente de la República no se reúne con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estamos planteando que se posterga la aplicación del Código de Proceso Penal. Estamos planteando que no se crean nuevos cargos de mediadores, de mediación en el país en su conjunto. Estamos planteando que hay menos defensores. Estamos planteando el problema grave del Poder Judicial. Y el legislador centra el problema en un problema de dinero. No es un problema de pesos. Es mucho más grave que un problema de pesos. ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes para el final? Es decir, ¿cuáles movilizaciones, reuniones? Sí, nosotros la semana que viene tenemos una movilización en frente a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a empezar a oscurecer los edificios con sombra negra para mostrar el oscurecimiento que está pasando en el Poder Judicial. Empezamos a discutir la ocupación de las sedes judiciales en todo el país. Vamos a tener un plenario de delegados en los primeros días de noviembre. ¿Pero eso les dura cuánto? ¿2 minutos? No sé. Si dura 2 minutos el Codicen, o dura más tiempo. Nosotros vamos a empezar a discutir la posibilidad de que esto sea una realidad. Lo que nosotros queremos es, en primer lugar, que la ciudadanía sepa que es lo que pasa, porque además también, quiero decirlo, ¿no? Salvo la movilización que tuvimos ayer, nosotros optamos en la etapa de diputados a hablar con los legisladores, de hacer propaganda. Es como, en el país parece como que no existiera el Poder Judicial. Porque que el Poder Judicial tenga un presupuesto cero está afectando a todos nosotros, a todos ustedes, a la ciudadanía. Parece que el ciudadano solamente piensa en la justicia cuando le pasa algo. O sea, cuando tiene un incidente, cuando tiene un problema laboral, cuando tiene un problema de violencia doméstica. Sí, o alguno más grave, ¿no? O alguno más grave. Pero el problema es que la justicia es un derecho humano fundamental y no se puede congelar el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, nosotros estamos dispuestos con nuestra movilización a que la gente entienda esto y a tratar de que en el Senado los senadores reviertan una situación grave en el Poder Judicial. Por eso vamos a empezar a discutir... ¿Y de qué volumen de dinero se debería hablar para que fuera... O sea, si ustedes hubieran recibido un presupuesto que los hubiera tenido en cuenta. Yo entiendo la gravedad de que no aparezcan ni siquiera en el presupuesto, pero vayamos a la idea de que aparecen. ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿Qué es? Ahí está, muy bien. El presupuesto histórico del Poder Judicial ha sido el 1,2% de todo el presupuesto, ¿verdad? El 1,2% de todo el presupuesto. A partir de este presupuesto, dentro de un par de años va a pasar a ser el 0,80%, el 0,8%. El Poder Judicial pasa de ser el 1,2 al 0,8. Entonces, eso es la realidad del Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos reivindicaciones como trabajadores, estamos hablando de cientos de millones de pesos. No estamos hablando ni siquiera de 500 millones. Por ejemplo, hay una reivindicación que tiene que ver con una partida especial por alimentación que son 1.200 pesos. Te están hablando de 20 millones de dólares, por ejemplo. No. Esa partida, por ejemplo, yo voy a hablar de esa partida, que son 1.200 pesos de aumento para 5 años, para adelante, 1.200 pesos de aumento. Cuando venimos el 2010 sin nada, estamos hablando de 70 millones de pesos. 70 millones de pesos son 2 millones de dólares, ¿verdad? Una partida. Entonces, por supuesto nosotros reivindicamos más, pero claro que reivindicamos más que esa partida, pero lo que estamos hablando es de que los montos, nosotros somos 5.000 trabajadores en total, contando magistrados, profesionales y trabajadores. Entonces, los montos de las remuneraciones o de los gastos de inversiones no son montos extraordinarios. Seguramente el presupuesto del Parlamento es mayor que el del Poder Judicial, seguramente.
Ricardo, le agradecemos mucho. No sé si Sí. los libros los traía para algo. en Sí, especial. claro. Yo, primero porque... Porque digo, capaz que pensé los va a usar en algo. No, claro, primero porque quiero destacar que el programa se haya hecho eco de una situación grave. Capaz, no sé si me equivoco, pero creo que es el primer programa que aparecemos en televisión. Es el Día del Periodista y nosotros queríamos traerle un presente. Nosotros tenemos un centro de investigación, el CIEG, y de estudio de nuestro sindicato, que ya tiene muchos años, que publica regularmente una revista, dos espacios abiertos por año, ya lleva 10 años, y además publica libros. Digamos, esto para demostrar que un sindicato, nuestro sindicato, como otros muchos sindicatos, no solamente nos preocupamos por los problemas de salario. También tenemos publicaciones que apuntan a plantear temas como el sistema penitenciario, el tema del Código Penal, perspectiva de género en la justicia uruguaya. El miércoles estamos invitándolo a un seminario organizado entre nuestro centro y la universidad sobre discutir la cárcel y pensar la sociedad. O sea, que estamos en muchos más temas y queríamos el Día del Periodista lo tiene más cerca, Jorge, ahí para ustedes. Muchísimas gracias y después, a ver, mostrarlo, de repente se lo mostrás a Marquitos, aunque sea el libro, para mostrar esto que Ricardo Ramírez de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay nos está dejando hoy como parte del trabajo. Y bueno, ahí tiene Alberto, ¿no? Que no hay ningún programa que hable de esto, por lo que está diciendo. Lo suma a lo que planteé al comienzo, de los temas, cuáles son temas de agenda y cuáles no son temas de agenda. Bien, y allí vamos a tener, Jorge Gatti le tuvo fe a la Copa y lo apoyó en la Copa. Y le puse toda la cárcel encima, no sé si aguante. Bien, hasta ahí alcanza. Muchísimas gracias, bueno, Ricardo. Gracias a ustedes. Rápidamente una pausa, hay muchísimos más buscadores, va a venir el coro Manuel Rosé del Liceo número 1 de Las Piedras para cambiar un poco el tono y descontracturarnos un poquito. ¿Le parece, Romano? Me parece perfecto. Menos mal porque lo íbamos a hacer igual.